Educación universitaria e inteligencia artificial. Reflexiones en torno al proceso de conocer. Las subjetividades entre lo real y lo irreal desde el enfoque de la hermenéutica digital. La inteligencia artificial, IA, como disciplina busca crear entidades capaces de realizar tareas que hasta hace poco han sido competencias exclusivas de la inteligencia humana, entre ellas el aprendizaje, el razonamiento, la percepción o la creatividad. Su avance extendido, acentuado en las últimas décadas, ha generado importantes adelantos en diversos campos, como la medicina, la ingeniería, la economía o las artes, lo que ha traído consigo diversos desafíos y dilemas éticos determinantes y ha estremecido especialmente el ámbito de la educación superior. Formar a las personas para que puedan contribuir al desarrollo de la sociedad y al bienestar propio y ajeno es la labor primigenia de la educación superior, lo que implica necesariamente la generación de conocimientos, tarea esta que ha sido abordada con mayor intensidad en el periodo pandemia y post-pandemia mediante el uso intensivo de dispositivos electrónicos de comunicación y estrategias de gestión del conocimiento. Celulares, computadoras, laptops, tabletas, con conexión a Internet hoy son parte del aparataje propio de los estudiantes y docentes universitarios alrededor del mundo. Pero formar también contempla el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que permitan a los individuos actuar de manera crítica, reflexiva y responsable en un mundo complejo y cambiante. Siendo tarea de la educación superior fomentar el reconocimiento y la valoración de la diversidad, el diálogo, la colaboración y la innovación, la disrupción que han significado los últimos avances en inteligencia artificial asociados al uso de dispositivos electrónicos está incitando movimientos sustanciales en el ámbito de la educación, especialmente en el ámbito universitario. Estos cambios que ha traído consigo la IA facilitan el acceso, la personalización, la motivación y la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, dado que ofrecen nuevas herramientas y recursos para el desarrollo de competencias digitales, transversales e interdisciplinarias. No obstante, también se han acompañado de una serie de riesgos entre los cuales puede mencionarse en un nivel intermedio el harto mencionado riesgo para la seguridad de los datos, la exclusión, discriminación, manipulación o deshumanización del proceso educativo, entre otros efectos, en los que cabe destacar el cuestionamiento al rol tradicional del docente, del estudiante y del conocimiento en sí mismo, en un nivel más profundo. Consideramos que, ante este panorama, surge la necesidad de reflexionar sobre el impacto de la IA en la educación superior desde una perspectiva filosófica que permita comprender el sentido y el valor que la profundización en el uso de la tecnología que nace gracias a la IA genera en el proceso de conocer, a partir de lo cual se difumina la barrera entre lo real y lo irreal al verse tamizada toda la dinámica de relaciones a través de un contexto digital. En consecuencia, se propone utilizar el enfoque de la hermenéutica digital para interpretar este fenómeno en las dimensiones ontológica, epistemológica y ética del proceso de conocer actual, en clave de inteligencia artificial, y reflexionar acerca de cómo entender las subjetividades entre lo real y lo irreal, ya que el impacto de la IA a nivel universitario estará directamente relacionado con el qué y el cómo se diseñe, implemente, evalúe y asuma su ingreso a las aulas universitarias. En esta segunda parte de la ponencia titulada Educación Superior e Inteligencia Artificial, vamos a problematizar la emergencia de la IA en el conocer desde el enfoque de la hermenéutica digital, esperando develar el vínculo entre las simulaciones y el yo fragmentado que motiva la desubjetivización del conocimiento y, por tanto, la deshumanización de este proceso en el mundo virtual. La paradoja de la subjetividad es que ha transitado del yo moderno, unificador de vivencias y temporalidades, al yo postmoderno que trasciende a un torrente de vivencias y a una multiplicidad de tiempos que confluyen en un dispositivo tecnológico en el cual el desarrollo de la experiencia vital en nuevos escenarios ha eliminado los modos tradicionales de representación del yo. La causa ha sido tanto los efectos del mercado como los procesos de saturación de tecnologías que han afectado las prácticas del yo de modo que éste se ha visto mediatizado, modificando los modos de presencia del yo en el mundo. Así, la IA nos ha enfrentado a una nueva variante del mito de Narciso, en el que el yo es ahora múltiple, construido a través del lenguaje, donde es esencialmente descentrado, descentralizado, distribuido, en sentido positivo, pero también atomizado, fragmentado, deconstruido y mimetizado, a través de diversas interpretaciones, mediante las cuales pierde la esencia de lo que parecía ser su dominio, y con ello se desubjetiviza. Esto acaece siendo un yo diferente en cada rol, en líneas de tiempo paralelas que concurren en una simultaneidad, pero transformarse en ese yo fluente implica contar con un fondo o marco que viene a ser la noción
de ontologías que aportará la IA a la construcción de los horizontes de mundo vitales a la experiencia. Estos circunmundos, entornos, marcos, ambientes u horizontes mundo vitales son escenarios para el desarrollo de roles válidos y significativos en los que se juega un rol por marco y su relación con los otros suma operatoriamente al ser en el mundo digital. Informáticamente hablando, suman al script que representa a cada uno en la virtualidad. La IA abre un horizonte de experimentación donde el ser se puede interpretar como si estuviera en el mundo en sí, donde efectivamente puede operar, incluso anónimamente, sin darle nombre a las dimensiones del horizonte vital donde el ser conoce. El problema del conocer en esta clave de la IA consiste en este entorno en que estamos reflexionando en la cosa misma, ya que la emergencia de tecnologías que simula el proceso de conocimiento hacen de este un proceso que puede ser operado e incluso explicado sin sujeto, desarrollando entonces con esto el campo de lo que se llamará la epistemología experimental. Para ello, la IA ejecuta un proceso de simulación, no una copia de lo que hace la mente. Su objetivo es producir una mente artificial. Con ello ocurre un proceso de desubjetivización del conocimiento, pasando de la representación del conocimiento a la simulación, lo que sucede con la actual comprensión de la IA como máquinas pensantes o machine learning, pues estas captan la operación pensante y la describen y transforman en algoritmo a objeto de representar y simular luego la operación cognitiva, toda vez que la IA resignifica la configuración del dispositivo, capacitándolo para realizar operaciones cognitivas, desubjetivizando el conocimiento y mostrando el carácter operatorio de la mente, relacionando el carácter de los estados mentales de máquinas físicas y humanas, y al hacerlo, diluyendo la noción de esencia y reconfigurando la experiencia del yo hacia un yo modalizado y mediatizado a través de circuitos. Lo anterior podría ser negativo a primera vista, ciertamente lo es, pero no totalmente. La emergencia de la IA podría servir para investigar fenomenológicamente los límites de la subjetividad si pensamos que simular operaciones que los sujetos realizan en el mundo de la vida, siendo su propósito, se transforma en una oportunidad para identizar las formas de naturalización de la conciencia, es decir, para positivizarlas. Será entonces la IA una invitación a conocer cómo la máquina ha sentido la experiencia en el mundo, cosa que antes era competencia exclusiva del hombre y que ahora es ejecutada a través de los dispositivos. Por otra parte, gracias a la IA, estamos pasando por un nuevo proceso de comprender, para lo cual la hermenéutica digital posee un rol preponderante. El participar en la búsqueda del sentido, en los nuevos escenarios mundano-vitales, es decir, en la multiplicidad de la constitución hermenéutica del mundo, donde la experiencia corpórea a partir de la IA se amplía, porque se amplía el juego de las representaciones. Vamos a detenernos un poco en este punto. Según Henning Beck, neurocientífico, el cerebro tiene un punto débil, no puede distinguir entre la realidad y la realidad imaginaria. En la actualidad nos encontramos absortos en un complejo entramado de acciones en las cuales el desarrollo de nuestra experiencia vital es compelida al uso de dispositivos electrónicos, y esto nos sumerge obligatoriamente en una realidad alternativa mediada por la tecnología, con la cual la realidad real, tal como la conocemos, comienza a desdibujarse, trasladando nuestra experiencia vital, Lebenswahrung, hacia una experiencia algorítmica y mediada por circuitos electrónicos y código binario. El concepto de realidad e irrealidad a través de la tecnología es un tópico inmensamente complejo y multifacético. Desde la perspectiva fenomenológica, la realidad es intersubjetiva, influenciada y mediada por las experiencias humanas individuales y colectivas. Sin embargo, como podemos observar, la IA ha desafiado y transformado nuestras concepciones tradicionales de lo real e irreal, dado el nuevo escenario de vinculación y por ende aprehensión de la realidad, que de forma cotidiana y a través de tantos espacios digitales y sus múltiples canales ha trasladado el Lebenswahrung al escenario de los circuitos y algoritmos digitales. Los dispositivos forman una interfaz que nos permite interactuar con espacios y experiencias virtuales mientras mantenemos la presencia en la realidad física. Es aquí donde se fusionan la realidad y la irrealidad, lo material y lo inmaterial, y es el espacio donde acaece la experiencia y por ende el conocer. La apertura de la experiencia vital en el espacio de realidad virtual a través de los dispositivos depende de la intencionalidad del sujeto, y esta, como sabemos, en términos fenomenológicos, sirve para definir la conexión entre el humano y el mundo. La relación hermenéutica que surge del uso de los instrumentos en la realidad no real o en la virtualidad genera relaciones de integración entre el humano y la tecnología digital, en tanto que el usuario digital experimenta una transformación de sus órganos
operadores en extensiones a la manera de prótesis física y de su lenguaje y sensaciones en percepciones puras proporcionadas a través de la experiencia digital. Esto hace cada vez más difícil percibir el fenómeno tecnológico como ajeno y casi imposible someterlo a paréntesis analíticos. Los dispositivos y la actual emergencia de la IA con extensiones corporales y hermenéuticas hacen posible la artificial sustitución del yo en el mundo por el yo tecnológico mundo, y con ello el conocer se extiende más allá de los límites temporales y espaciales, haciendo experimentable para el humano casi todo en el mundo de los objetos, siendo ahora capaz de hacerlo por ser uno entre ellos. Todo esto visto a la luz de nuestra reflexión central respecto al conocer en tiempos de IA en una perspectiva hermenéutica digital, nos deja una invitación o un imperativo para examinar el lenguaje metasimbólico de los nuevos escenarios de interacción y cómo estos afectan nuestra interpretación de la realidad, y finalmente una tarea difícil de responder: cómo la IA afectará definitivamente nuestra percepción del mundo. Muchas gracias. Buen día, profesor Ángel Alvarado, Universidad Central de Venezuela. Ya para cerrar esta presentación vamos a retomar algunas ideas para el cierre. Comenzamos con la inteligencia artificial, la cual hemos hecho hincapié a que es una tecnología que pretende crear entidades capaces de realizar tareas cotidianas o propias de lo que es la inteligencia humana en las áreas del aprendizaje, el razonamiento, la percepción o la creatividad. Una tecnología que ha impactado todas las áreas del ámbito cotidiano, del ámbito empresarial, del ámbito educativo, de la medicina y por supuesto de la tecnología. Sus bondades desde el punto de vista, de la perspectiva de lo que es la educación, por supuesto facilitan el acceso a la información, permite desarrollar lo que es la personalización o lo que es la adaptabilidad de los aprendizajes, genera motivación indudablemente en estas nuevas generaciones y en fin contribuye en líneas generales a lo que es la gestión del proceso de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo estas nuevas herramientas que se vienen a desarrollar además de manera vertiginosa y masiva a través de la inteligencia artificial, ayudando al desarrollo de competencias digitales, transversales e interdisciplinares. Por supuesto que nos preocupan sus debilidades o sus riesgos en todo caso. Nos preocupa la seguridad de los datos, estar compartiendo y en esos diálogos información por supuesto vital, lo que ha sido siempre una preocupación con la gestión de la tecnología. La exclusión, la brecha digital, por supuesto, la discriminación, la manipulación o deshumanización del proceso educativo en tanto estas tecnologías no sean bien utilizadas y un aspecto fundamental y crítico que ha salido a la palestra y que muchos se han pronunciado al respecto, tiene que ver con la ética y el uso que le estamos dando a la inteligencia artificial. En el proceso de enseñanza-aprendizaje nos preocupa el plagio, nos preocupa el copia y pega y otros aspectos relacionados con el uso no ético de la inteligencia artificial. Otros aspectos que estuvimos tocando tuvo que ver con la paradoja de la subjetividad, la cual se ha transitado de un yo moderno, unificador de vivencia y temporalidades, a un yo posmoderno que trasciende y a un torrente de diversa vivencia. Una multiplicidad de tiempos que confluyen, por supuesto, en un dispositivo tecnológico, en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, y esto ha permitido un desarrollo en experiencia vital en nuevos escenarios que han eliminado los modos tradicionales de representación del yo. Algunas causas, el efecto del mercado, como los procesos de saturación de tecnología que han afectado las prácticas del yo, de modo que este yo se ha visto mediatizado, modificando los modos de su presencia en el mundo. Cerramos conversando sobre lo que es o exponiendo un poco lo que es el mito de Narciso, en el cual el yo ahora es múltiple, construido a través del lenguaje, esencialmente descentrado, descentralizado, pero también está atomizado, fragmentado y desconstruido, ¿no? Y entonces pierde un poco la esencia de lo que era su dominio, ¿no? Era su dominio y por supuesto con esto se desubjetiviza ese yo. Por último, quisiéramos compartir esta afirmación de Sofía Escacerra en la revista Nueva Sociedad, en la cual, bueno, hace una visión crítica que nadie nos llamó en la sociedad civil
para crear esta tecnología, para participar en la formulación de normas. Y bueno, digamos que en líneas generales esto es verdad, pero bueno, el llamado también es a entenderla, a comprenderla y a empoderarnos de lo que significa el uso de la inteligencia artificial y sus repercusiones en lo que nos interesa, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje o la educación en todo su sentido. Nos toca empoderarnos desde una visión crítica de sus bondades y por supuesto superar sus debilidades.